Conexión cultural entre pueblos hispanohablantes. Ricardo siempre había vivido rodeado de lujos y poder en su pequeña pero próspera villa. Era un hombre adinerado, pero su fortuna no le daba paz. En el aire pesado de aquel pueblo, donde los murmullos flotaban como el polvo en el viento, las sombras susurraban secretos antiguos y oscuros. A menudo se sentía observado, como si las paredes de su mansión guardaran historias que solo esperaban a ser contadas, pero nada lo preparó para la devastadora noticia que caería como un rayo en su vida. Su hijo, Manuel, había sido diagnosticado dentro del espectro autista. Un frío helado lo recorrió, un nudo en la garganta que no podía deshacer, la tristeza, mezclada con la confusión y la desesperación, lo ahogaba. Plagado de preguntas, Ricardo se sumergió en un abismo de insomnio y angustia. El pueblo, con sus miradas furtivas y murmullos, parecía vibrar a su alrededor. Todos sabían lo que él ignoraba. Fue entonces cuando la abuela María, la sabia del pueblo, apareció en su puerta. Con ojos que conocían las cicatrices del tiempo, le reveló un grito de esperanza. Manuel no padece esta condición. La verdad está oculta tras un velo de intereses. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. La revelación se convirtió en un deseo ardiente de descubrir la verdad. Pero a cada paso que daba, hallaba resistencia. Muchos se beneficiaban de su desesperación. El médico que había diagnosticado a Manuel se convertía en un villano. En su historia, un hombre sin alma que alimentaba el miedo por dinero. Al preguntar, los rostros del pueblo se volvían anodinos. Los murmullos se acallaban y las miradas se desviaban. Un pasillo oscuro de secretos familiares se abría ante él, y cada pieza del rompecabezas revelaba más dolor que respuestas. Mientras más indagaba, más se revelaban los oscuros lazos con su propia familia. Las sonrisas en las fotos familiares no eran más que un espejismo, distracciones frente a una verdad escalofriante. La historia de su abuela, perdida entre susurros, traía consigo un legado que Ricardo nunca había imaginado. El miedo palpitaba en su pecho. Al final del día, sabía que lo que estaba en juego no solo era el futuro de Manuel, sino también su propia fortuna. Los fantasmas del pasado comenzaban a levantar la cabeza, y él era el único que podía enfrentarlos. Con el sol poniéndose tras las montañas, la angustia se transformó en urgencia. ¿Quién realmente conoce la verdad? El tiempo se escurría entre sus dedos, y la desesperación se volvía más palpable con cada respuesta que hallaba. Las paredes de su mundo se cerraban. Ricardo se encontró atrapado, temiendo que las revelaciones no solo destruyeran su familia, sino también su propia existencia. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La angustia de Ricardo se intensificó con cada paso que daba, y ya no sabía si su búsqueda lo acercaba a la verdad o lo alejaba de ella. Las sombras parecían alargarse al atardecer, como si el pueblo mismo lo estuviera retando a dar un paso más. Se detuvo, sintiendo el sudor helado en su frente. Las palabras de la abuela María resonaban en su mente, pero la duda persistía. ¿Realmente estaba luchando por su hijo? ¿O estaba siendo manipulado por fuerzas que no comprendía? Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de su esposa, Claudia. La relación entre ellos había sido tensa desde el diagnóstico de Manuel, pero la urgencia en el mensaje le heló la sangre. Necesitamos hablar. Algo grave ha pasado. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia su casa, el corazón desbocado, preguntándose qué pudo haber sido. Al abrir la puerta, la casa estaba en silencio. «Claudia, ¿estás?»,
No obtuvo respuesta. En la penumbra vio una figura. Era Claudia sentada en el sofá, con la mirada perdida. Se acercó a ella. ¿Qué sucede? Su voz temblaba. Claudia levantó la vista. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. He encontrado algo, algo que no puedo creer. En sus manos sostenía un viejo álbum de fotos. Sus manos temblaban al abrirlo, revelando imágenes de familias sonriendo. Pero las sonrisas no eran de felicidad, eran de una desesperación disfrazada. Eso fue lo que notó Ricardo. Las caras eran conocidas. ¿Qué significa esto?, preguntó, incapaz de apartar la mirada del álbum. Manuel, no es solo un diagnóstico. Hay una historia, una conexión que no sabíamos. Mira, señaló una foto en particular. Era de un joven que se parecía a Ricardo, pero en la esquina de la imagen había un grupo de personas que lo hicieron retroceder. Eran sus padres, rodeados por otros. Entre ellos una mujer que reconoció de inmediato, su abuela. El aliento se le cortó. ¿Qué está pasando aquí? Claudia, aún sin poder contener las lágrimas, continuó. Ellos estaban involucrados en una red, un secreto que se remonta a generaciones. No era solo un estigma familiar. Hay un patrón en la familia que conecta a todos a través de la discapacidad. El mundo de Ricardo se desmoronó. Cada interrogante que había tenido giró como una tormenta en su mente. ¿Qué significa eso para Manuel? Apenas pudo murmurar. Aún no lo entiendo, pero Claudia tragó saliva. No es solo que tengamos que lidiar con el diagnóstico. Aquí hay mentiras más grandes y aterradoras que nosotros. Hay un experto, alguien que puede ser la clave para entenderlo todo. Justo en ese momento, el sonido de un estruendo resonó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró, empujando con fuerza. Era el médico que había diagnosticado a Manuel. Con el rostro pálido y los ojos desorbitados, gritó: «No dejen que entre, él no debe saberlo». Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mirada de Claudia era de horror, y el rostro del médico reflejaba pánico. «¿Qué se supone que no debe saber?», exigió Ricardo, sintiendo que su mundo se volvía a torcer. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero, entre la confusión, el médico temblando, dio un paso hacia atrás. «Es peor de lo que imaginas. Está en tu propio ADN, y eso podría cambiarlo todo». La revelación golpeó a Ricardo como una ola helada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos custodiaba su propia sangre? El puño en su pecho se apretó. Como en un sueño, todo lo que creía saber se desvanecía, y el tiempo se volvía su enemigo, sin respuestas, solamente preguntas que lo atormentaban. ¿Quién era realmente su familia? ¿Manuel era parte de un legado que nunca imaginó? Todo se desmoronaba, y el futuro de su hijo pendía de un hilo tirante. El silencio que siguió era pesado. El médico, con la cara pálida como un muerto, retrocedió un paso. Su voz temblaba. «¿Qué no debe saber?», insistió Ricardo, el sudor frío corriendo por su frente. Claudia, con los ojos llenos de miedo, miraba entre el médico y su esposo, incapaz de contener las lágrimas. «Es un secreto familiar. Hay algo en los genes de Manuel, algo que podría cambiar todo lo que sabemos», balbuceó el médico, temblando. «Se ha intentado ocultar durante años. No solo se trata de un diagnóstico. La condición de Manuel es solo la punta del iceberg». Ricardo sintió un golpe en el pecho. «¿Qué me estás diciendo? ¿Qué hay en mi familia?». Los ojos de Claudia se abrieron, llenos de terror. El médico parecía estar buscando las palabras correctas, balbuceando. Justo cuando estaba a punto de hablar, un estruendo resonó afuera. «No, no quiero que digas más», gritó Ricardo, pero ya era demasiado tarde. La puerta fue abierta de golpe y un grupo de personas irrumpió en la casa. Eran hombres tristes, con rostros famélicos y ojos desorbitados. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó al médico, mientras el horror se apoderaba de la habitación. «No debería estar aquí, doctor. ¿Qué haces? ¿No sabes los peligros que eso implica?». El temor era palpable en su voz entrecortada. Entonces, uno de los otros hombres, con una voz grave, dijo:
No podemos seguir ocultando la verdad. Es hora de que todos lo sepan. Ricardo se quedó estático, procesando la frase, cuando un grito rompió el aire. No puede ser, exclamó Claudia. Sus ojos se enfocaron en el álbum de fotos en sus manos. Rita, una de las mujeres del grupo, se adelantó. Ella tenía un rostro familiar, aunque distorsionado por el miedo. Manuel es parte de un linaje que ha sido maldecido. No son solo discapacidad y diagnósticos, hay algo más oscuro. De repente, una explosión resonó afuera, seguido de caos y gritos. La gente entró en pánico, y el médico trató de calmar a todos. Silencio todos, déjenme explicar. Pero nadie escuchaba. La ventana estalló en 1000 pedazos por la fuerza de la explosión. Ricardo se lanzó hacia Claudia, abrazándola, mientras ella temblaba contra su pecho. ¿Qué está pasando?, balbuceó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. El grupo de hombres continuaba hablando entre ellos, tratando de explicarse, pero sus palabras se perdían en el caos. Hemos llegado para ayudarte a entender, Ricardo. Pero no podemos hacerlo aquí, no así. Las luces de sirenas comenzaron a iluminar la casa, reflejándose en las paredes. «Es la policía», gritaron algunos. El miedo aumentó, y todos en la habitación supieron que no solo era un secreto familiar lo que estaba en juego. Cuando Ricardo miró a su alrededor y vio sus rostros pálidos, entendió que su vida no solo estaba patas arriba, estaba colgando de un hilo. Y en medio de ese pánico, Claudia, en un susurro casi inaudible, murmuró: «Ricardo, creo que Manuel puede saber algo. Tal vez él sea la clave». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué si Manuel ya llevaba en su ser las respuestas a preguntas que nadie se había atrevido a formular? El tiempo se detuvo, con las sirenas resonando más cerca. Cada mirada en la habitación transmitía desesperación y confusión. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cuáles eran las verdades que aún permanecían ocultas? ¿Manuel era la pieza final en un rompecabezas que podría desmantelar su mundo? Sin respuestas, solo quedaba el eco del temor, y el futuro de su hijo se convirtió en el misterio más inquietante de todos. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Miró a su esposa, Claudia, con los ojos llenos de terror y confusión. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, como si estuvieran anunciando un inminente derrumbe de su mundo. «¿Qué está pasando, Claudia?», preguntó, la voz temblorosa casi un susurro. Fue entonces cuando un grito penetrante rompió la atmósfera tensa. De repente, un joven apareció en la puerta, empujando. Estaban en la sala. Tenía rasgos familiares, aunque su expresión era la de alguien que había estado huyendo. «Papá, mamá», gritó, la voz llena de pánico. Era Manuel, su hijo. Ricardo se quedó helado. ¿Qué hacía aquí? ¿Dónde estaba su cuidaderas, aquellos que siempre lo protegían? Manuel se lanzó hacia ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. «No puedo quedarme aquí, ellos vienen por mí», exclamó, respirando rápido. Ricardo sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿De quién hablas, hijo? ¿Qué está sucediendo?», preguntó, aterrorizado. «La verdad, no quiero que la descubran». Manuel miró hacia el grupo de hombres. Sus rostros se oscurecieron al ver al joven. «No es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, ellos. Quieren que todo se mantenga en secreto. No saben que yo sé». La tensión creció en la habitación. Claudia y Ricardo intercambiaron miradas de confusión y miedo. Antes de que pudieran procesar sus palabras, otra explosión resonó afuera. Las ventanas temblaron y algunos gritos se escucharon en la calle. «Tenemos que irnos, ya», instó Manuel, tirando del brazo de su padre. Pero no era solo eso. En sus ojos había una comprensión que no podían ignorar. «¿Qué sabes, hijo?», preguntó Claudia, su voz quebrándose. Manuel respiró hondo, sus pequeños hombros temblando. «Nadie sabe que tengo un don. Puedo sentir cosas, ver cosas que están ocultas. Esta familia, hay secretos en nuestra sangre que nos han perseguido por generaciones. Yo puedo sentirlo». Ricardo sintió que una ola de incredulidad lo golpeaba. ¿Dónde había aprendido todo eso? «No es momento para juegos, Manuel», gritó, la desesperación saliendo a flote, pero algo en la mirada de su hijo lo detuvo. Manuel no estaba jugando. Había una certeza en su voz, una verdad que desafiaba todo sentido. La habitación estaba en caos,
El grupo de hombres comenzaba a discutir entre ellos. Sus palabras resonaban como una tormenta y Ricardo se dio cuenta de que había un motivo más profundo. ¿Qué quieres decir con que puedes sentir?, preguntó, intentando calmarse. Manuel miró a su alrededor y en un instante su rostro se iluminó. Contains it all, el ADN, dijo, casi en un grito. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Justo cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear y la escena se tornó caótica, una de las figuras del grupo se acercó a Ricardo. Era un hombre mayor con una cicatriz que cortaba su ceño. Escucha. Manuel es la clave, la única clave. Ha heredado el verdadero legado. Nadie debería haberlo despertado. En ese momento exacto, una sombra cruzó la habitación. La figura de un hombre alto, casi espectral. «Detente», ordenó la sombra. Y todos contuvieron la respiración. Era el médico, pálido como un fantasma. «Sabía que volverías», gritó al joven. «No puedes permitir que sepa la verdad». La explosión de las emociones en la habitación atrajo la atención de los hombres. Todo estalló en una cacofonía de gritos, pero Ricardo sintió que aunque su mundo se desmoronaba, había un rayo de esperanza oculta en las palabras de su hijo. «Deténlo», gritó a los hombres, mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad. La lucha por salir de la casa se intensificó. Maximizar la verdad mientras colapsa el mundo a su alrededor. Cada uno gritando en medio del caos. ¿Por qué no lo saben? Las llamas comenzaron a devorar la atmósfera, y Ricardo sintió que las verdades se precipitaban desde todos lados. Su corazón latía ferozmente, cada instante cargado de significado. Manuel era la clave, pero la verdad aún permanecía en la penumbra. «Vamos», urgió, sus ojos brillando con la intensidad de una revelación inminente, mientras un grito perforaba el aire. «¿Cómo es posible que todo esto pase?» «¿Ahora?», se preguntó Ricardo, la ansiedad inyectándose en su ser. Y justo en el clímax de la confusión, una imagen surgió en su mente. Una imagen de su infancia que nunca antes había querido recordar. ¿Qué más se ocultaba tras el velo de su propia historia familiar? ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que la verdad los alcanzara? Ricardo sintió que el aire se le escapaba. Miró a su esposa, Claudia, con los ojos llenos de terror y confusión. Las sirenas resonaban cada vez más cerca, como si estuvieran anunciando un inminente derrumbe de su mundo. «¿Qué está pasando, Claudia?», preguntó. La voz temblorosa casi un susurro. Fue entonces cuando un grito penetrante rompió la atmósfera tensa. De repente, un joven apareció en la puerta, empujando a un lado a los hombres que estaban en la sala. Tenía rasgos familiares, aunque su expresión era la de alguien que había estado huyendo. «Papá, mamá», gritó la voz llena de pánico. Era Manuel, su hijo. Ricardo se quedó helado. ¿Qué hacía aquí? ¿Dónde estaban sus cuidadores, aquellos que siempre lo protegían? Manuel se lanzó hacia ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. «No puedo quedarme aquí. Ellos vienen por mí», exclamó, respirando rápido. Ricardo sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿De quién hablas, hijo? ¿Qué está sucediendo?», preguntó aterrorizado. «La verdad, no quiero que la descubran». Manuel miró hacia el grupo de hombres. Sus rostros se oscurecieron al ver al joven. «No es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Ellos quieren que todo se mantenga en secreto. No saben que yo sé». La tensión creció en la habitación. Claudia y Ricardo intercambiaron miradas de confusión y miedo. Antes de que pudieran procesar sus palabras, otra explosión resonó afuera. Las ventanas temblaron y algunos gritos se escucharon en la calle. «Tenemos que irnos ya», instó Manuel, tirando del brazo de su padre. Pero no era solo eso. En sus ojos había una comprensión que no podían ignorar. «¿Qué sabes, hijo?», preguntó Claudia, su voz quebrándose. Manuel respiró hondo, sus pequeños hombros temblando. «Nadie sabe que tengo un don. Puedo sentir cosas, ver cosas que están ocultas. Esta familia, hay secretos en nuestra sangre que nos han perseguido por generaciones. Yo puedo sentirlo».
Ricardo sintió que una ola de incredulidad lo golpeaba. ¿Dónde había aprendido todo eso? No es momento para juegos, Manuel, gritó, la desesperación saliendo a flote. Pero algo en la mirada de su hijo lo detuvo. Manuel no estaba jugando. Había una certeza en su voz, una verdad que desafiaba todo sentido. La habitación estaba en caos. El grupo de hombres comenzaba a discutir entre ellos. Sus voces resonaban como una tormenta, mientras Ricardo se dio cuenta de que había un motivo más profundo. ¿Qué quieres decir con que puedes sentir?, preguntó, intentando calmarse. Manuel miró a su alrededor, y en un instante, su rostro se iluminó. Contiene todo, el ADN, dijo, casi en un grito. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Justo cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear y la escena se tornó caótica, una de las figuras del grupo se acercó a Ricardo. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cortaba su ceño. Escucha, Manuel es la clave, la única clave. Ha heredado el verdadero legado. Nadie debería haberlo despertado. De repente, una sombra cruzó la habitación. La figura de un hombre alto, casi espectral. «Detente», ordenó la sombra, y todos contuvieron la respiración. Era el médico, pálido como un fantasma. «Sabía que volverías», gritó al joven. «No puedes permitir que sepa la verdad». El silencio se tornó en un grito ensordecedor. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué no debo saber?», exigió, sintiendo que los latidos de su corazón reverberaban en sus oídos. «Ellos vienen por ti», dijo el médico, mirando a Manuel con terror. «No solo tu ADN. Lo que han estado ocultando es más grande de lo que puedes imaginar». Ricardo miró a Claudia. Su cara reflejaba un asombro absoluto. «¿Qué significa eso?», preguntó, apretando la mano de su hijo. «Es una maldición. No es solo discapacidad. Hay otra vida en juego, algo que viene de mucho antes que nosotros. Cada generación ha mantenido un secreto que ahora está a punto de estallar». Manuel, con lágrimas en los ojos, gritó, «Yo no soy solo un diagnóstico. Hay algo en mí que puede cambiarlo todo». La habitación estalló en caos mientras las palabras aterradoras del médico llenaban el aire. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un intenso rayo de luz se coló por la ventana. Un zumbido ensordecedor llenó el espacio, y el tiempo pareció detenerse. En un instante, una figura vestida de blanco apareció, etérea y arrastrando un poder desconocido. «Soy quien ustedes han estado buscando», declaró con una voz resonante y firme. «Soy su conexión con todas las verdades olvidadas». Todos se quedaron atónitos, paralizados por la aparición. La figura se volvió hacia Manuel, señalándolo con una mirada ancestral. «Eres tú quien deberá elegir, seguir ocultando la verdad o desatar el caos que lleva en su sangre». El pecho de Ricardo se hundió. La realidad se desmoronaba. ¿Qué elección debía hacer su hijo? ¿Qué era lo que tanto temían ocultar? El propio destino de la familia pendía de un hilo, y en ese momento comprendió que el futuro de Manuel no solo era incierto, era su oportunidad de cambiarlo todo, o perderlo todo. Entonces, el grito de desespero de Claudia rompió el silencio. «Ricardo, no quiero perderlo. ¿Qué debemos hacer?». Sin respuesta y con el caos reinante, la decisión más difícil se aproximaba, dejando una oscura sombra de incertidumbre. ¿Qué futuro les esperaba ante la revelación que se avecinaba? La figura etérea continuó hablándole a Manuel. «Ignora el caos a su alrededor. Eres el que tiene el poder, la sangre que nos conecta a todos. Pero ese poder no solo trae luz, hay sombras que lo acompañan». Ricardo sentía que su corazón latía con fuerza. Todo su mundo parecía chocar en este instante. «¿Qué sombras?», preguntó, su voz casi un susurro. Era como si estuviera en un sueño. La explosión afuera resonaba, y el sudor corría por su frente. Claudia se agarró de su brazo, sus ojos reflejaban pánico e incertidumbre. «Por favor, dínoslo». Fue entonces cuando de la nada, la sombra del médico se unió al caos. «No deberías haberlo hecho», gritó al hombre de blanco.
Las palabras salían de su boca como espinas afiladas. Estás desatando algo que no puedes controlar. Cálmate, no puedes asustarlos así, replicó el hombre. Pero justo en ese momento, una nueva explosión sacudió la casa, enviando escombros volando por el aire. Todo se oscureció. Ricardo se cubrió la cabeza mientras sentía una brisa helada recorrer su piel. «Manuel, ¿dónde estás?», gritó, intentando buscar a su hijo en la confusión. Pese al caos, el joven estaba allí, sus ojos fijos en la figura etérea. «Dímelo», suplicó. La figura se inclinó hacia él. «Tu familia lleva una carga, la culpa de generaciones. Solo tú puedes romper el ciclo. Pero ten cuidado, no todos quieren que sepas la verdad». De repente, los hombres que habían irrumpido en la casa comenzaron a ir en dirección a la puerta, como si estuvieran huyendo. Una figura alta lideró la salida, sus rasgos se iluminaban por un rayo de luz que entraba por la ventana. Era un hombre familiar. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ricardo. «¡Papá!», exclamó el hombre. Ricardo retrocedió notando que era su hermano Javier, a quien no había visto en años. La confusión se transformó en un torbellino de emociones. ¿Qué estaba haciendo aquí? Javier siempre había sido el rebelde de la familia. ¿Qué haces aquí, Javier? ¿Y por qué no me dijiste que ibas a venir? «Ahora no hay tiempo», su hermano gritó con la mirada desenfrenada. «La familia está en peligro. Nos están buscando a todos». Ricardo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Quién? ¿Qué está pasando?» «Eso no importa. Lo que importa es que Manuel no puede quedarse aquí», dijo Javier, mirando a su sobrino como si lo hubieran marcado con una diana. Manuel, con su inocencia intacta, miró a su tío con confusión. «Dime que no soy el único que sabe lo que llevamos en las venas», dijo Javier, su voz llena de angustia. Ricardo se sintió aturdido. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hay en nuestras venas?», preguntó, su voz temblando. «Hay un secreto que atesoran desde hace generaciones. Un secreto oscuro que trae consecuencias». Él tomó aire preparando sus palabras. «Te ocultaron que nuestra madre estuvo involucrada en experimentos médicos, manipulaciones genéticas, todo para abrir la puerta a un poder que puede volver a ser usado. Y Manuel es el primero de esta nueva era». El aire se detuvo por un momento. Una mezcla de terror y asombro llenó la habitación. La verdad era un monstruo que crecía en el silencio. «Esto no puede ser cierto», gritó Ricardo, sintiéndose desbordado. «Es una locura. Mi hijo no es un experimento». «Pero lo es», le respondió Javier, su mirada grave. «Y algunas personas no quieren que sepamos lo que eso significa. Tú y yo somos responsables de protegerlo». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído era un espejismo. «¿Y si no podemos protegerlo, qué haremos?». La desesperación estallaba de su pecho. «Debemos sacarlo de aquí, ahora», insistió Javier. El caos seguía en el exterior. Las luces de emergencias reflejaban la urgencia de la situación. Las vidas pendían de un hilo. «Vamos, Manuel», gritó, pero de repente la figura etérea levantó la mano y todo se congeló. «Aún hay una decisión que tomar. No todos sobrevivirán. Esta noche, ¿estás listo para asumir tu papel?». El silencio era abrumador. Manuel miró a su padre, a su tío, a la figura misteriosa. La carga del futuro del mundo caía sobre sus frágiles hombros. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, su voz llena de resignación. Ricardo sintió una angustia, casi física. La verdad de su familia era un laberinto oscuro del que no podía escapar. «No, hijo, no deberías tener que enfrentarlo», le dijo, pero ya era demasiado tarde. Manuel, con un brillo feroz en sus ojos, estaba listo para enfrentarse a lo desconocido. Mientras el caos estallaba a su alrededor, todo se redujo a esa pregunta: ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar por conocer la verdad? La noche era oscura, pero en el corazón de Manuel brillaba una luz inesperada, una chispa de esperanza que podría salvarlos a todos o llevarlos a la perdición. Y así, el destino de la familia se encontraba en la encrucijada. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. ¿Qué haría Manuel? ¿Qué secretos más había oculto en su familia? La respuesta se estaba acercando.
llenando el aire con una pesada carga de incertidumbre. La figura etérea continuó hablándole a Manuel, ignorando el caos a su alrededor. Eres tú quien tiene el poder, la sangre que nos conecta a todos. Pero ese poder no solo trae luz, hay sombras que lo acompañan. Ricardo, aún helado por la revelación, sentía que el corazón latía con fuerza. Todo su mundo parecía chocar. En este instante, ¿qué sombras?, preguntó, su voz temblando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las explosiones resonaban fuera y el sudor corría por su frente. Claudia lo miraba, el pánico reflejado en sus ojos. Por favor, dínoslo. De repente la sombra del médico se unió al caos y gritó. No deberías haberlo hecho. Sus palabras caían como espinas. Estás desatando algo que no puedes controlar. Cálmate. No puedes asustarlos así, replicó el hombre de blanco. Pero en ese instante, un fuerte estruendo sacudió la casa, donde los gritos se mezclaron con el sonido del cristal rompiéndose. Todo se oscureció. Ricardo se cubrió la cabeza mientras sentía una brisa helada recorrer su piel. Manuel, ¿dónde estás?, gritó angustiado buscando a su hijo. En la confusión, Manuel estaba ahí, con los ojos fijos en la figura etérea. Dímelo, suplicó, su voz cargada de deseo de entender. La figura se inclinó hacia Manuel. Tu familia lleva una carga, la culpa de generaciones. Solo tú puedes romper el ciclo, pero ten cuidado. No todos quieren que sepas la verdad. El aire quedó inmóvil. La mezcla de terror y asombro llenó cada rincón de la habitación. ¿Qué precio tengo que pagar?, murmuró Manuel, mientras las luces de emergencia titilaban a su alrededor. De pronto, la puerta fue echada abajo. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la sala, empujando a todos a un lado. Eran figuras amenazantes, con miradas frías. Nadie se mueva, gritaron, y el caos se transformó en pánico. Ricardo se giró hacia Claudia y su miedo se disparó. Esto es un desastre, exclamó. Uno de los hombres, más alto y con voz arrogante, apuntó a Manuel. Ese es el chico, llévenlo. No, gritó Ricardo, lanzándose hacia su hijo. No lo toquen. La figura etérea lo miró con ojos llenos de advertencia. Tu hijo es el futuro. No lo dejen atraparlo. Mientras los hombres se abalanzaban sobre Manuel, una verdad explosiva surgió en el aire. Manuel, con una energía desconocida, levantó las manos. Deténganse. Todos se congelaron por un instante, como si una corriente invisible los detuviera. No soy lo que creen, dijo, su voz resonando con una fuerza sorprendente. ¿Qué estás haciendo, hijo?, preguntó Ricardo, incrédulo. Pero en ese momento, la realidad se transformó. Un brillo intenso surgió de Manuel, como si todo su ser destellara. Una ola de energía los envolvió, haciendo vibrar las paredes. Los hombres enmascarados retrocedieron, mirándose unos a otros con temor. «Es un truco», gritó uno de ellos. Pero la verdad era otra. Manuel no solo era un niño, era un puente entre lo humano y lo desconocido. La luz crecía, llenando la habitación. «¿Qué significa esto?», preguntó el médico, alarmado, mientras su rostro cambió de miedo a terror. «Tú no deberías tener ese poder. Tú no puedes ser de esta familia». El silencio se hizo denso. Las palabras del médico resonaron en la mente de Ricardo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso Manuel era más que solo un joven con una carga familiar? De repente, la figura etérea sonrió, y la habitación se iluminó con una comprensión sorprendente. Cuando el niño nace, la verdad del linaje se activa. Esto es solo el principio, dijo. Su voz profunda llenó el aire. El médico palideció. Es una maldición, una herencia que se activa con cada generación. La habitación tembló bajo la tensión, y Ricardo sintió que el suelo se inclinaba. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. ¿Quién era realmente su familia? ¿Acaso Manuel era el producto de un legado oscuro? De repente, llegó el estampido de una explosión más fuerte, como un último grito de advertencia. Las luces parpadearon, y en la confusión,
La figura en blanco se desvaneció. Fue entonces cuando un grito desgarrador iteró en el aire. Era el hombre enmascarado quien se había quedado atrapado en el resplandor de Manuel. No, no puede ser, chilló, mientras caía al suelo, más allá del dolor. ¿Qué hiciste?, gritó su compañero mientras se apresuraban a salir, dejando una estela de inseguridad. El silencio cayó, y el rostro de Ricardo se llenó de terror. ¿Qué había desatado su hijo? Las relaciones estaban desmoronando. Manuel miró a su padre, pidiendo respuesta, con una mezcla de incertidumbre y miedo. ¿Qué somos ahora, papá? El caos afuera parecía un eco distante. La historia de su familia estaba cambiando, pero aún quedaba mucha oscuridad. Ricardo tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. No lo sé, hijo, pero estamos en esto juntos. La habitación. Respiraba entre la incertidumbre y el dolor. Nadie sabía qué pasaría a continuación, pero el futuro colgaba de un hilo. Todo lo que creían saber estaba en el aire. ¿Y si la verdad, ahora desatada, ya no se podía controlar? ¿Quiénes eran realmente y qué significaba eso para Manuel? Las preguntas pesaban en el aire, y el tiempo avanzaba, como un reloj que marcaba el inicio de un nuevo camino sin retorno. Ricardo sintió un nudo en el estómago mientras miraba a Manuel. La intensidad del momento apretaba su pecho como una prensa. Todo sucedía tan rápido. Las explosiones resonaban, y la figura del hombre de blanco seguía ahí, como una luz en medio de la tormenta. Pero su hermano Javier tenía razón. La verdad era un monstruo que había pasado de generación en generación. ¿De qué hablas?, preguntó Ricardo, intentando asimilar lo que Javier había revelado. Su mente estaba llena de confusión, como un mar embravecido. ¿Acaso somos parte de un experimento? No solo eso, respondió Javier con voz grave. Manuel no es solo un niño. Él puede desatar una fuerza que hemos ignorado. Hay poderes familiares que pueden reescribir nuestra historia, pero también destruirnos. ¿Destruirlos? Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Miró a Manuel, quien a su vez miraba al suelo, con una mezcla de miedo y determinación. No era solo un diagnóstico, era el futuro de la familia. ¿Qué tienes que hacer, hijo?, le preguntó, con una mezcla de pánico y esperanza. De pronto, una luz deslumbrante llenó la habitación. Todos se quedaron paralizados. Era como si el sol hubiera decidido entrar a través de las ventanas. Ricardo se cubrió los ojos y cuando miró de nuevo, el hombre de blanco había desaparecido, pero en su lugar había una figura conocida, que se había asomado en la distancia. La abuela María. Estoy aquí para advertirles, dijo la mujer, con su voz temblando, como si cada palabra tuviera peso. No pueden dejar que Manuel se meta en esto. La verdad siempre ha tenido un precio y el tiempo se les acaba. ¿Qué quieres decir con que el tiempo se acaba?, preguntó Javier, su voz llena de incertidumbre. En ese momento, un sonido similar a un rasguño resonó en la puerta, como un animal que intentaba entrar. Todos se giraron. La tensión en el aire se hacía palpable. La puerta de atrás, aquella que siempre había estado cerrada, se abrió de golpe. En ese instante, un grito desgarrador hizo eco en la casa. Era Claudia. Era Ricardo, ayuda. Su voz resonó con un miedo que atravesó los corazones de todos. Ricardo sintió que el frío se esparcía por su cuerpo. Claudia soltó deseando correr hacia ella, pero algo le dijo que lo detuviera. La abuela María levantó una mano. No es seguro, Ricardo, ellos han llegado. ¿Ellos? ¿A quiénes se refería? En medio de la excitación, Manuel se adelantó, a pesar de que su padre intentaba sujetarlo. No, quiero ayudar a mi mamá, gritó. Ricardo sintió que se le paralizaba el corazón. No puedes, hijo, no ahora, le dijo, pero Manuel ya había dado un paso hacia la puerta. La luz que había brillado antes parecía seguirlo, escurriéndose a través de sus dedos. Entonces, un destello iluminó la habitación, y un hombre alto apareció en la puerta trasera. «Déjala salir», rugió el hombre con una voz profunda y autoritaria. Era un extraño, de ojos oscuros y rostro rígido. Los hombres de la mascarilla se hicieron a un lado, temerosos.
Ricardo sintió un frío intenso en la espalda. Quería gritar, correr, proteger a su familia. Pero no podía. Había algo en los ojos del extraño que lo atrajo, como un imán. ¿Quién eres?, exigió, sintiendo el aire pesado. Déjala en paz. Soy quien viene a completar la historia, respondió el hombre, sonriendo de forma inquietante. Como lo hizo tu madre, Ricardo. Y ahora será el turno de Manuel. El aire se detuvo. En esos segundos, un escalofrío recorrió la sala. «¿Qué historia?», murmuró Claudia, quien finalmente apareció con el rostro pálido. «Ricardo, necesitamos irnos», insistió, sus ojos llenos de lágrimas, de miedo. «Claudia, espera», gritó Ricardo, pero el hombre ya había levantado la mano. «No es su elección, es la tuya». Y de repente, un terrible relámpago cayó sobre el patio, iluminando el lugar con un destello brillante. El entorno vibró, como si una nueva realidad estuviera por surgir. Manuel quedó paralizado, sus ojos recorriendo la escena. El miedo llenó la habitación y el caos se desató. «Ricardo, ve», gritó Javier, mientras intentaba cubrir a Manuel, pero un eco atronador resonó en el aire, y en ese momento todo se oscureció. El silencio que dejó la oscuridad fue pesado y aterrador. ¿Qué había pasado? Ricardo solo pudo sentir un helado nerviosismo en su pecho. La historia de su familia había tomado un rumbo impredecible, y la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué era lo que realmente llevaban en su sangre? ¿Cuáles eran los secretos que aún estaban por revelarse? La incertidumbre lo envolvía, y el futuro parecía más sombrío que nunca. El silencio que dejó la oscuridad era inquietante. Ricardo sintió el miedo apoderarse de él, mientras su corazón latía con fuerza. La figura que había aparecido y el extraño en la puerta habían llenado la habitación de incertidumbre. Con un nudo en la garganta, miró a su esposa. Claudia mantenía la mirada fija en Manuel, como si su hijo pudiera desentrañar el misterio que los envolvía. El extraño se acercó más, su mirada fría y calculadora penetrando a través de la tensión. «Me he estado preparando para este momento. Ustedes no lo entienden, pero lo que tienen aquí», apuntó hacia Manuel, «es un poder que puede cambiarlo todo». «¿Qué clase de poder?», preguntó Ricardo con un temblor en su voz. «¿Qué quieres de mi hijo?». La angustia creció como una ola. La habitación se sentía opresiva, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Todo esto, el hombre hizo un gesto amplio, abarcando la casa. Todo tiene un motivo. Lo que no saben es que cada generación lleva un legado. Hay elecciones que toman eco en el futuro. Y Manuel, él ha despertado algo que no debería haber sido activado. Mientras estos pensamientos resonaban, un ruido violento interrumpió, golpeando la puerta trasera. Era más que un rasguño, sonaba como un golpe pesado. Ricardo se tensó. El miedo se renovó. «¿Quién más viene?», pensó. En ese instante, Claudia lanzó un grito. «Ricardo, ten cuidado». Los hombres enmascarados comenzaron a moverse abruptamente hacia la entrada. Ricardo y Javier se colocaron frente a Manuel, pero el extraño simplemente sonrió. «Este ha sido el momento que temían. No solo ustedes están involucrados, hay muchos más que desean que todo permanezca oculto». Y en ese momento la puerta se abrió con una fuerza abrumadora. Un grupo de figuras entró en la casa, empujando a los hombres que estaban allí. La escena era caótica. Gritos y empujones llenaron el aire. Ricardo pudo distinguir rostros familiares entre la muchedumbre. Eran sus primos, aquellos que había perdido de vista desde hacía años. «¿Qué hacen aquí?», preguntó asombrado. «Nos dijeron que había problemas, Ricardo». «Tenemos que proteger a Manuel», gritó uno de ellos, su voz llena de pánico. La confusión creció como una tormenta, y en medio del estruendo, una voz emergió, potente y clara. «Basta, deténganse todos». Era la abuela María. La presencia de la anciana llenó la habitación con un aire de autoridad. Sus ojos eran firmes y brillantes. «Hay cosas que no saben, secretos que deben salir a la luz». Las miradas se centraron en ella, y el caos se suavizó, si no fuera porque el extraño dio un paso al frente, retador. «No deberías estar aquí, abuela. Tu tiempo ha pasado». María lo ignoró. «Lo que llevamos en la sangre
puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo lo usen. Y en ese momento, el ambiente se volvió denso. Que habían creído sobre su familia, incluso sobre su hijo, estaba basado en una gran mentira. Justo entonces, un estallido de luz iluminó la habitación, y en un instante, un nuevo extraño apareció entre ellos, alto y envuelto en sombras. Sus ojos ardían con una intensidad infinita. «Lo has despertado», dijo, dirigiéndose a Manuel, su voz resonando con una mezcla de adoración y terror. «Ahora no hay vuelta atrás». La presencia del nuevo llegó como un vendaval. Las palabras colgaban en el aire, esperando respuestas. «¿Qué es lo que he despertado?», preguntó Manuel, mientras el miedo y la determinación se mezclaban en su mirada. ¿Era realmente un poder o simplemente una condena? Ricardo sintió que la tensión aumentaba. Estaba en medio de algo que no comprendía. Miró a su familia y a esos hombres que parecían tan amenazadores. ¿Qué les esperaba en el nuevo camino que se abría ante ellos? Sin respuestas, solo dudas flotando en la atmósfera. Sintió que estaban al borde de una revelación que cambiaría todo. Y así el panorama se tornaba más oscuro, dejando a todos preguntándose qué significaba realmente la historia que llevaban cargando en su sangre. La habitación se llenó de una tensión palpable, como si todo el aire se hubiera vuelto espeso. Ricardo miró a Manuel, que estaba parado escudando a su padre, con los sentidos agudizados y los ojos brillando con una fuerza que desafiaba la oscuridad. «¿Qué has despertado?», preguntó el extraño con tono reverente. «Un poder que muchos han tratado de controlar», respondió Manuel, su voz temblando pero firme. La luz que lo rodeaba comenzó a pulsar, iluminando las sombras en la sala. «No soy solo un diagnóstico, soy parte de algo más grande». Ricardo sintió una ráfaga de frío por su espalda. Mientras el caos aún se desarrollaba afuera, la figura de la abuela María se hizo más prominente. «Este es el momento de la verdad, Ricardo», dijo, su mirada serena pero llena de urgencia. «Las decisiones se tomarán esta noche. Este poder podría traer esperanza o destrucción». Las palabras de la abuela resonaban como un eco entre las paredes. La angustia de la presentación del desconocido crecía como un fuego voraz. Los hombres de máscaras parecían paralizados. Y un murmullo de asombro recorrió la sala. «No nos dejes solo», pidió Javier, sintiendo que todo se desmoronaba bajo sus pies. «Manuel, tienes que concentrarte. Todo lo que hemos ocultado, cada secreto familiar está saliendo a la luz», insistió Ricardo, el nudo en su garganta aumentando con cada palabra. Con su mano temblorosa, Manuel tocó el collar de su madre, un pequeño amuleto que había llevado durante años. En ese instante, la luz escasamente iluminada en la habitación se intensificó. «¿Qué estás haciendo?», gritó Claudia, retrocediendo un paso. La sombra del extraño se acercó a ellos, como una tormenta alistándose para desatarse. «No puedes controlar eso, es demasiado tarde», exclamó. Pero Manuel estaba decidido. «Es mi poder», bramó el niño, y en ese momento la multitud contuvo la respiración. Los ecos del pasado colisionaban con el presente. La historia de su familia pendía de un hilo. Luego un silencio ensordecedor invadió la habitación. La sombra del extraño comenzó a disiparse. «Si decides usarlo, no solo cambiarás tu destino, sino el de todos los que te rodean», dijo, y fue entonces cuando la figura brillante del hombre de blanco reapareció. «La elección es tuya, Manuel. Lo que desates puede alterar el curso de la historia de la familia. Pero recuerda, la verdad tiene un precio». Y Manuel, con determinación en el rostro y el corazón palpitante, alzó la cabeza y dijo: «Estoy listo». En ese mismo instante, un destello de luz blanca llenó la habitación, y el impacto fue palpable. Las sombras comenzaron a retroceder como si el mismo aire se viera atraído hacia el brillo. «No», gritó el extraño, pero era tarde. La energía se concentró, y de repente un estruendo resonó. Un ciclo antiguo estaba rompiéndose, liberando secretos que habían quedado atrapados durante demasiadas generaciones. Y así, el tiempo pareció doblarse, como si el mundo estuviese a punto de renacer, cuando el resplandor se desvaneció lentamente. La sala estuvo en silencio. La figura del extraño se desvanecía, y con ella,
las sombras de un pasado lleno de miedos y secretos. Ricardo miró a su familia, y en ellos vio la esperanza. Lo hicimos, murmuró Claudia, las lágrimas corriendo por su rostro. Manuel, eres increíble. El niño solo sonrió, exhausto pero orgulloso. Mientras el polvo caía suavemente en la habitación, la abuela María asentía, habiendo sido testigo de un ciclo que finalmente se rompía. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro, ese es un lienzo en blanco. Los hombres enmascarados, ahora sin fuerzas, se alejaron. El secreto había sido revelado, y ya no había lugar para la oscuridad. Ricardo y su familia dieron un paso hacia el futuro, conscientes de que el camino estaría lleno de retos, pero juntos estaban listos. Y así, en una noche donde la verdad finalmente salió a la luz, el legado de su familia se transformó de una carga en una poderosa conexión. Afuera, la noche estrellada parecía más brillante que nunca, reflejando la nueva era que comenzaba. La batalla ya había terminado. Ahora solo quedaba avanzar hacia lo desconocido. Pero antes de continuar, hay algo muy importante que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan descubrir esta épica aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad detrás de esta historia. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de hacer esto.